Pues nada, buenas tardes chicos al episodio ya que es el número 4 en el que vamos a hablar por un poco lo que habíais comentado, vamos a terminar de hablar de lo que es el equipo, ¿no? Hemos cubierto lo que es el arco, lo que es cómo elegir nuestra flecha y nos quedaba pendiente el tema de cómo los accesorios, el visor, el reposaflechas, un poco qué accesorios poner al arco. En vista del éxito y que os está gustando, aparte del vídeo que está subiéndose a YouTube, he abierto un podcast que se llama Pedro Ampuero, Caza, Aventura y Arquería. Me he dejado ahí la cabeza pensando el nombre y lo tenéis en iVoox, en Spotify, en iTunes estará dentro de poco, de tal forma que estos vídeos que son muy cortos, muy largos normalmente, entre 30 y 40 minutos, o el directo, lo que sea, que podáis escucharlo también en audio mientras hacéis deporte, mientras dais un paseo o vais en el coche. Así que también que sepáis que tenéis esta versión en podcast en la web. Vamos a hablar hoy de la elección del equipo de caza, ¿no? Un arco tiene varios elementos y tenemos varias opciones, ¿no?, entre esos elementos, entonces vamos a ir cubriendo uno a uno, viendo qué opciones y qué puede encajarnos más o menos a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que el elemento principal sería el visor, ¿no? La función del visor en un arco es los elementos de puntería y tienen una serie de pines o de referencias para poder tomar como referencias que se acoplen a la parábola de la flecha, dependiendo de la distancia a la que esté el animal, ¿no? Tipos de visores, ¿no? Pues tenemos los fijos y ajustables. Los fijos, como su nombre indica, no se pueden mover. Es una pieza, sería un visor, este es regulable, ¿no? Pero el visor fijo estaría acoplado a nuestro arco y tendría una serie de pines, uno o varios, que no podríamos ajustar. Lo regularíamos una vez en su puesta a punto o puesta a tiro, y una vez regulados esos pines se quedarían fijos, ¿no? Y luego tenemos los regulables, que pueden ser también de un pin o de varios, y que lo que tienen es como un mecanismo, como este caso que tengo aquí en la mano, que es un mecanismo de una rueda que nos permite, una vez regulado y tomado unas referencias, mover lo que es toda la cazoleta y todo el mecanismo del visor para adaptar a las distancias que queramos, ¿no? Entonces, entre una versión u otra, pues como es de esperar, todos los visores que tienen un mecanismo de ajuste de rueda pues van a ser más caros porque es un elemento de precisión y que añade una gran complejidad al visor, ¿no? Mientras que los sencillos pues son más baratos y bastante más asequibles. Entre uno y otro pues dependerá un poco de... O sea, yo creo que las ventajas que nos puede dar tener este ajuste extra de rueda merece la pena si tenemos claro que queremos cazar con arco durante muchos años. Si estamos empezando, probablemente no nos vaya a hacer falta tener este ajuste extra, aparte del propio ajuste que tienen los pines, ¿no? Y luego, como otra opción que tenemos entre los visores, que yo creo que es bastante importante entre las opciones, sería el número de pines, ¿no? Tenemos visores de un pin, como este de aquí, y tenemos visores de varios pines, que al final pueden ser visores de 1, de 2, de 3, de 4 y hay hasta de 7 pines, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene uno o respecto al otro? ¿Cuál es la diferencia, no? Pues al final el visor de un pin es más fácil apuntar y es más preciso porque está centrado en lo que es la cazoleta y nos va a permitir alinear mejor nuestro pip y alinear mejor nuestro visor y el pip y el pin, y son algo más precisos, pero la desventaja que tienen es que tendríamos que, antes de realizar cada disparo, ajustar ese pin a la distancia. Mientras que los multipin vamos a ir ajustando cada pin a una distancia y en el campo, si tenemos que realizar un tiro, pues nos da muchísima más rapidez a la hora de tomar una decisión porque no tenemos que ajustar el visor dependiendo de la distancia, ¿no? Respecto a qué distancias regular los pines, eso depende mucho de cada uno y del tipo de función. Al final, a mí me gusta el primer pin ajustarlo un poco a la rasante del arco, o sea, una distancia que yo ahora mismo tengo a 30 metros, ¿no? Yo sé que a 27 en concreto. A 27 metros me daría el 0, a 20 o 25 se me estarían yendo las flechas un poco más alto de lo que estoy apuntando y a 30 un pelín más bajo. Pero yo sé que de 0 a 30
prácticamente no tengo que ajustar el visor, pero es porque es un arco muy, muy rápido, ¿no? Luego los arcos un poco más lentos, pues al final nos van a requerir que el primer pin probablemente esté a 20 y los normales pues 20, 30, 40, 50 o 60. También lo podemos regular de 25, 35, 45, es un poco manías y lo que es importante es que eso lo tengamos súper interiorizado para que a la hora de la verdad en el campo no tengamos ninguna duda de con cuál apuntar. Y es importante que lo regulemos a distancias fijas, ¿no? Que yo tengo un amigo, que no voy a decir el nombre, pero que tenía regulados los pines como le habían llegado de fábrica. Entonces tenía el 20 Plus, el 30 Plus, el 40 y eran más o menos 40, no, era realmente 42, pero por no moverlo y tal. Entonces eso, dedicarle tiempo para ajustar bien los pines. Y es muy importante que si hemos comprado el arco en una tienda, los pines los tenemos que regular nosotros. O sea, tenemos que ir nosotros, empezar a tirar, y igual los pines que son un poco más largos, pues igual no tenemos la habilidad o la agrupación como para regularlo bien, pues tenemos que saber que a esa distancia pues lo suyo sería no tirar. Pero al final, como depende mucho del encare, de la forma de tiro, de cómo agarrar el arco, es importante que le dediquemos tiempo y regulemos nosotros mismos, todos los pines, ¿no? ¿Cómo calcular la rasante? Al final es probar, ¿no? Al final tienes que ver cuál es tu zona vital de un animal y pongamos, oye, yo no me quiero salir de 15 o 20 centímetros de diámetro de un círculo y ver en qué punto puedo poner ese pin para que me dé ese mayor rango de distancias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a 27 metros, pues lo que comentaba, ¿no? A 27 metros yo sé que se me va a ir un poco alto cuando esté más cerca del animal y a 30 se me va a ir 3 centímetros bajo. Entonces yo sé que a esa distancia, de 0 a 30, lo voy a meter siempre en la zona vital del animal y me va a permitir no tener que andar midiendo cuando está el animal muy cerca. También es verdad que como he entrenado mucho con él, yo si me sale un animal más cerca, a 20 metros, instintivamente ya la apunto más bajo porque sé que me va a ir un pelín alto. Entonces un poco practicar y buscar ahí el punto óptimo en tu setup. Luego, más características que podemos encontrarnos a la hora de elegir un visor, ¿no? Estaría el tamaño del pin, tenemos de 0,19 normalmente y de 0,10, y eso lo que significa es el grosor que tiene la fibra óptica. Yo soy partidario de 0,10, con un visor que tenga una buena fibra óptica, el 0,10 se ve muy bien, pero sí que igual 0,19 de grosor de pin está muy bien para el primer pin, porque para tirar de noche, tener un pin un poco más grande, que coja más luz, que lo veamos mejor, pues nos puede venir bien, o para tirar cerca, que tiras un poco más rápido de lo normal. Entonces, no me parece mala combinación tampoco tener 0,19 el primer pin y los pines siguientes, que son para tirar más lejos, lo más pequeño mejor para poder que no nos tape el animal entero, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que un animal a 60 metros o 70 se hace muy pequeño, ¿no? Entonces que ese pin no nos tape todo y podamos ser capaces de precisar. Y colores es un poco manía, yo suelo cambiar entre verde y rojo. El primero es verde, rojo y verde. Y por un tema de que así a nivel mental me ayuda a no confundirme entre pines y como llevo muchísimos años, pues ya tengo esa manía y no cambio. Pero vamos, un poco a lo que te acostumbres. ¿Qué más características tienen los visores? También está el tema de los ajustes. Hay visores con ajustes más precisos, con ajustes micrométricos, y otros visores que los ajustes son más bruscos, ¿no? Entonces, a la hora de regular los pines, uno a uno, cuanto mejor sea el visor, nos va a permitir que con una llave Allen regulemos ese pin con mayor precisión. Entonces, si estamos tirando a 20 y se nos va, o a 40 y se nos va a 2 centímetros más bajo, si es un visor muy simple, soltaremos la llave Allen del pin de esa distancia y se nos moverá para arriba, para abajo y nos llevará mucho tiempo encontrar ese punto preciso en el visor, ¿no? En cambio, si son visores como este que tienen dos tornillos para regular de forma muy precisa ese pin, pues si se nos va un pelín bajo de un movimiento preciso, vamos a ser capaces de regular ese pequeño ajuste fino, ¿no? En Spot Hawk tiene dos modelos, ¿no? Que es el Hawk Feather, que es este que tengo yo aquí, y el Fast Eddy. La diferencia entre uno y otro es que el Feather tiene aquí un sistema micrométrico, aquí una ruedita,
que puede mover la ruleta clic a clic en un octavo de pulgada. Es una forma muy precisa de mover la ruleta, ¿no? El Fasteddy, en cambio, lo que tiene es como un seguro, que lo quitas y lo pones, y la ruleta la mueves con la mano. Entonces, a mí me gusta mucho este sistema de clics, porque hay veces que, sobre todo a distancias largas, por el tipo de temperatura o por algún pequeño cambio, el visor lo único que necesita para corregirlo es un clic de esa ruedita, ¿no? Entonces me parece súper... Yo lo uso muchísimo. En cambio el Fasteddy tendrías que mover la mano, entonces me da como menos seguridad y menos precisión. Más ajustes que tiene un visor bueno de los más sencillos que hay sería en los ajustes de los ejes. El tema de los ejes de un visor da casi para un vídeo solo para ello, ¿no? Porque es un poco complicado de explicar, pero así a modo de referencia, el visor tiene 3 ejes, ¿no? Y normalmente no todos los visores, los más sencillos, no tienen regulación de ejes, los un poco más complejos tienen de los 2 primeros ejes y los más complicados ya tienen de los 3 ejes. ¿Qué son los ejes? Pues el primer eje es que el visor esté fabricado bien y esté bien mecanizado y nos quede bien ajustado con el arco de tal forma que forme una escuadra plana con el cuerpo. El segundo eje, que ya es cuando empieza a afectarnos más, es este eje de aquí, ¿no? Que sería el de la burbuja. O sea, al final que la burbuja que tenemos en el visor cuando estamos apuntando en plano, que esa burbuja nos indique bien cuál es la línea de la gravedad y que esté bien a plomo, ¿no? Porque si la burbuja no estuviese a plomo, nos estaría engañando y a más distancia la flecha iría cogiendo una desviación porque realmente estamos tirando con el arco inclinado, ¿no? Entonces, según vamos bajando los pines, como el visor no está recto y la burbuja nos está engañando y estamos canteando o ladeando el arco, nos va a empezar a dar una deriva que hay muchas veces que tirando en diana es por eso, ¿no? Porque tú ves que estás tirando a 20 o 30 metros bien, pero a 40, 50, 60, dices, todas las flechas tienen una tendencia de ir a la derecha, ¿no? Pues hay que mirar que ese segundo eje esté bien regulado. Y el tercer eje, que es un poco el más complicado, sería este eje, ¿no? Que el visor esté haga totalmente lo que es donde están los pines y el cuerpo del visor hagan 90 grados. Si esto no está a 90 grados y está con un pequeño de ángulo, sí que podemos regular el segundo eje y ver que cuando tiramos en plano el visor está totalmente horizontal, pero cuando empecemos a girar, a tirar con un ángulo hacia arriba o hacia abajo, ese eje nos va a dar una lectura falsa que nos va a hacer cantear el arco y cuando tiremos hacia arriba o hacia abajo vamos a tener errores de deriva de izquierda o derecha. Entonces, si realmente queremos tirar rececho a 40, a 50 metros, es importante que sepamos la importancia que tiene la burbuja, que sepamos la importancia de que esa burbuja esté bien regulada, porque nos va a dar muchos errores de izquierda a derecha. Y el tercer eje, habría que regularlo. Hay varias formas, que a ver si lo que pasa es que es difícil explicar ahora, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que regularlo tirando. No se puede regular, así como el segundo eje se puede regular en un banco, que pones el arco y pones todo a nivel y que el visor esté a nivel, el tercer eje le afecta el torque que le estemos metiendo nosotros al arco. Cuando nosotros abrimos, si le estamos metiendo un pequeño torque al arco, ese visor va a tener un pequeño giro y a nosotros nos importa regular ese tercer eje realmente como nosotros, con nuestra forma de tiro, ¿no? No que esté regulado para una estructura, un arco idílica diseñada, ¿no? Queremos meter, si metemos un pequeño grado de torsión al cuerpo, pero siempre metemos ese mismo grado de torsión, que ese esté reflejado en nuestro ajuste del tercer eje. Entonces, la forma de regularlo más precisa sería regularlo con el arco nosotros abierto. Y eso se puede poner con una cuerda, una plomada, abres el arco y cuando apuntes hacia arriba o hacia abajo, alineando todos los pines en esa cuerda, que el nivel marque que está a nivel, ¿no? Sí, el tema de la burbuja es súper importante que lo tengamos, o sea, hay mucha diferencia y no hay nada como que vayáis un día al campo de tiro, pongáis la burbuja un poco fuera de sitio
y veréis las diferencias, ¿no? Entonces, aunque en caza luego con los nervios igual no le prestas tanta atención, sí que es muy importante que mientras entrenemos, que nos fijemos siempre que la burbuja está bien, de tal forma que vamos a interiorizar esa posición de la mano y ese equilibrio del arco para repetirlo una y otra vez. Luego, más cosas que tienen los visores. Hay visores fijos que van al cuerpo y no tienen ningún tipo de regulación, y visores como este de regleta que nos permiten regular a qué distancia está la cacerola o el visor del cuerpo. ¿Para qué es eso? Pues para varias cosas, ¿no? O sea, si lo alejamos más o lo metemos menos, o sea, esa pequeña regulación que puede tener nos puede permitir regular el PIP con el visor, que esos dos círculos de alineación nos queden totalmente concéntricos, que el tamaño del PIP y el visor, igual si está aquí metido, el PIP es un poco más grande, pero alejamos un poco el visor o lo metemos para que esos dos círculos sean totalmente iguales y la alineación sea perfecta. Y luego también lo que nos permite al alejar es ganar un poco de precisión en los pines. Al estar más lejos, estamos alineando dos puntos que están más alejados, entonces vamos a ser más precisos. Desventaja de alejarlo mucho es que si le metemos torsión al arco, va a ser más, la vamos a agudizar, o sea, se va a incrementar más, a ver si se ve así con el arco. Si yo estoy así y el visor está muy lejos, estaría aquí lejos, yo si le meto un poco de torsión al arco, el visor, como está muy alejado, se va a mover mucho hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces va a empezar el sistema ese a ser más crítico en ese sentido a la hora de meterle torque. Una cosa que no he comentado que me parece muy interesante a raíz de esta pregunta es los arcos que tienen el sistema este, que puedes desmontar el visor con una pieza en un segundo. Es muy fácil tener varios visores dependiendo de la modalidad o dependiendo del tipo de flecha. Entonces yo, por ejemplo, con el mismo arco, yo tengo dos visores. Este para rececho, con varios pines, y este para esperas, cada uno regulado con su flecha. E incluso, por ejemplo, yo cuando voy a África y voy a cazar un animal muy grande, un búfalo o un elan o animales así muy grandes que requieren una flecha muy pesada, yo me llevo el mismo arco, dos carcas con dos tipos de flecha, una flecha muy pesada para la caza peligrosa, por así decirlo, y una flecha más ligera para los antílopes de rececho, y dos visores. De tal forma que yo puedo estar pisteando un búfalo y yo voy con el visor y las flechas pesadas. Pero en la mochila, como llevo las flechas ligeras y el otro visor, si de repente vemos un antílope, pues rápidamente en 10 segundos puedo cambiar el visor, cambiar las flechas y estar cazando un antílope con un setup que me va a dar más rasante y que me va a permitir ser más preciso a un poco largas distancias. Entonces yo creo que es súper interesante el tema de los visores con regleta y palometa para poder tener un par de visores y adaptar a la modalidad o al tipo de flecha. Luego, más cosas del visor, estaría la iluminación. Es muy importante que tenga un sistema de iluminación. Hay sistemas de iluminación más sencillos y más complicados. Yo lo que creo que es muy importante y muy interesante es que la iluminación sea la fibra óptica y que sea interna, ¿no? De tal forma que no nos ilumine toda la campana, que no sea una linterna aquí o una bombilla que esté iluminando toda la campana, que nos va a quitar mucha luz, sino que la bombilla vaya por aquí, que ilumine a todo lo que son los pines por dentro, de tal forma que la luz solo llega a la punta del pin. Y respecto a los visores, esas serían un poco las distintas características que tenemos a la hora de elegir, ¿no? ¿Qué es interesante o qué cosas tener en cuenta? Pues, hombre, el visor, si lo que queremos es un visor para rececho, yo creo que el tema de usar varios pines es clave, porque al final en rececho tú ves un animal, lo mides, está a 30 metros, abres el arco y ese animal se te empieza a acercar, pero tú estás abierto, no se te pone cruzado y se te mete a 20 metros. Si tú estás con un visor de un pin, ya no puedes regularlo, tendrías que extensar y no podrías regularlo y tendrías que tirar a ojo. En cambio, si tienes varios pines, pues tienes la ventaja esa tremenda que sin más, que cambias de pin, eliges el que está por encima o por debajo, dependiendo si se ha alejado o se ha acercado, y le tiras, ¿no? Sí que el visor de un pin tiene la ventaja que para esperas, que sabemos muy bien la distancia a la que va a estar el animal, pues nos va a quitar
cosas y batiburrillo de ahí en lo que es la campaña, vamos a tener un pin y vamos a poder ajustarlo exactamente a la distancia en el que esté el animal. Pero claro, en rececho también tienes la desventaja que cada vez que mides, aparte de medir, tienes 2 segundos extra, que a veces es toda la diferencia de la caza con arco, que tienes que hacer de ajustar el visor. De volver a medir, de volver a ajustar el visor. Y eso crea un estrés y una pérdida de tiempo que yo creo que es necesaria, ¿no? Para mí lo mejor sería una combinación de ambos mundos, ¿no? Que es, este es el Spot Hawk Feather y lo tengo customizado, porque tú en la página web lo puedes customizar como quieras, con 5 pines, y como tiene la regulación esta de la ruleta, yo regulo el pin de en medio, le saco aquí una regla por cada metro y el pin del medio lo tengo regulado metro a metro desde 20 metros hasta 100. Entonces, yo lo llevo normalmente el pin del medio a 50, o sea, 30, 40, 50, 60 y 70, y si sale un animal y no tengo tiempo, pues yo le tiro con los pines como tiraría con un visor de pines normal. Pero si de repente estoy cazando un rebeco, que es por ejemplo un animal de cuerpo pequeño, tengo tiempo, me asomo ahí, es un tiro complicado, pero tengo tiempo y está a 44 metros, en vez de tirarle entre el pin de 40 y 50 y calcular más o menos, si tengo tiempo, yo lo que hago es mover la ruleta esta, que soltaría aquí y regularía aquí la ruleta esta, y pongo el pin del medio exactamente a 44 metros, de tal forma que no tenga que hacer ningún tipo de cálculo y sea lo más preciso posible. Entonces, eso te da una precisión brutal. ¿Y por qué el pin del medio y no el último? Al principio empecé a usar el último, pero realmente el pin del medio, como está centrado en la cacerola, te da la mayor precisión. Al estar totalmente centrado, cuando alinees el pip con el pin del centro, es el que más precisión te da, entonces yo lo tengo regulado con el del medio, ¿no? Hay un sistema en los visores también, que creo que es de IQ, que es el sistema retina, que lo que tiene es una especie de burbuja extra, pero lo que te hace es indicarte, lo que te hace es ese sistema es que es como un segundo pip que lo que te enseña es que estás como realmente alineando bien siempre el visor de la misma forma, de tal forma que si le metes un poco más de torque al arco, que si le metes un poco más de... has alineado un poco mal el pip o lo que sea, que esté totalmente siempre alineado y nos va a dar precisión. A mí me parece un sistema muy interesante, lo que pasa es que el visor, cuando yo lo probé en su día, tenía una serie de fallos que me decantó por no usarlo y al final me parece un sistema muy interesante. Y luego están también los visores como el Garmin, que es un visor totalmente digital, que tiene un medidor de distancia incorporado y que los pines son electrónicos. Entonces, te puede ajustar directamente según mides ese pin a la distancia, que es una cosa que te puede dar muchísima velocidad. Yo personalmente no lo he probado porque creo que soy un poco desastre y lo acabaría rompiendo. Me da miedo depender de tanta tecnología en lo que es el visor, para la caña que les doy, y luego me da miedo que veo mucha gente que al tener el medidor de distancia en la empuñadura, cuando mides con los nervios le estás metiendo mucho torque al arco. En vez de tenerlo relajado, como estás así abierto y estás queriendo medir, apuntar con los nervios y tal, hay que tener mucho cuidado de no meterle torque al arco. Hay algunos visores también que tienen la opción de ponerles una lente y lo que te hacen es magnificar y meter aumentos a la hora de tirar, ¿no? Yo no soy partidario de usar lente porque me parece que, para empezar, dependiendo qué tipo de lente y qué aumentos, tienes que meter un clarificador en el pip para de tal forma que puedas ver nítido, porque al final al estar la lente lejos y ser una sola lente, tú ves borroso salvo que tengas un clarificador, ¿no? Y luego tiene ese clarificador en el pip, se le puede meter agua, se puede empañar, la lente que tienes delante se puede empañar, se puede rayar, la puedes romper, se puede mojar. Entonces estamos metiendo factores que nos pueden dar problemas y luego muchas veces cuando sale un animal muy cerca y tienes una lente, tiene tanto aumento que vamos a ver una mancha marrón en el animal y no vamos a ser capaces de precisar. Entonces nos va a dar unos fallos justamente en las circunstancias en las que deberíamos de aprovechar esa oportunidad al 100%, ¿no? Y yo creo que para tirar a larga distancia, si practicas, nos sorprendería lo precisos que podemos ser hasta 100, 120 metros sin necesidad de lente, pero es todo cuestión de práctica. Para tirar a larga distancia
el tema de tener la ruleta en el visor nos va a permitir mover esos pines a más de la distancia del último pin. Si en este caso son 70, nos permitiría coger más distancia, que aunque en caza igual no usemos esa distancia, para entrenar sí que puede ser interesante. Entonces esto es un poco lo que os quería comentar de los visores y ahora pasamos un poco al resto de elementos. No sé si hay alguna pregunta en concreto sobre los visores antes de pasar al resto. Hemos hablado de lo que es el visor y el siguiente elemento de un arco que mucha gente no le da importancia, pero que realmente lo es todo y que trabaja conjuntamente con el visor, sería el pip. El pip es la pieza circular que tenemos en la cuerda que nos va a permitir alinear el visor y nuestro ojo siempre de la misma forma. El pip es un círculo y ese círculo habría que alinearlo. Bueno, hay dos formas de alinear el pip, ¿no? Puedes alinearlo, hay gente que lo alinea, centra el pin respecto al círculo del pip, o, que es lo que yo recomiendo, centrar el círculo del pip con el círculo de la campana del visor, ¿no? Que sería este círculo que rodea al visor, que normalmente suele ser de un color llamativo para que lo veamos bien y podamos alinear bien el círculo ese del pip con el del visor. En el caso de SpotHawk van más allá y en vez de tener solo un círculo, tiene 3 tipos de círculos de distintos diámetros de color para que podamos alinear ese pip con esos círculos incluso a distintas condiciones lumínicas. Al final, cuando se hace de noche, el pip nos da la sensación que porque hay falta de luminosidad crece. Entonces, lo que intenta ahí SpotHawk es darnos distintos diámetros para que aunque haya poca luminosidad, sigamos pudiendo alinear perfectamente la cacerola con el pip. Los problemas... Una de las cosas que no valora mucho la gente de los pips es que como es una cosa sencilla parece que no tiene importancia, ¿no? Pero los pips nos pueden dar muchos problemas de precisión. Entonces es clave que elijamos un tamaño de pip que encaje perfectamente con el tamaño de campana de nuestro visor, para que no tengamos ningún tipo de aire alrededor del visor y que esa alineación sea siempre perfecta, ¿no? O sea, al final, si tenemos aquí un círculo y ese otro círculo se alinea perfectamente, vamos a ser muy precisos. Si ese círculo es demasiado grande y tenemos mucho aire, pues habrá un día que lo alineemos un poco más bajo, dejemos más aire por arriba, más aire por la derecha, por la izquierda, y eso nos va a dispersar nuestras agrupaciones una barbaridad. Entonces, clave, elegir el tamaño del pip adecuado a nuestro visor. ¿Cómo hacer eso? Pues eso depende de muchas cosas, ¿no? Porque depende de la distancia que el pip esté a nuestro ojo, depende de nuestra apertura, de la distancia de lo que es el pip a nuestro visor, de qué distancia tengamos el visor del pip. Entonces hay que probar un poco y por eso tienen cierta ventaja estos visores con regleta, porque nos van a poder hacer un ajuste fino a nuestro tamaño del pip. Los tamaños más clásicos, yo estoy tirando con 1/8, pero yo creo que lo más clásico es 3/16 y los pips más grandes, que son los pips que yo recomendaría pues para esperas en los que realmente necesitas mucha luminosidad y no necesitas tanta precisión ni ajustar tanto ese pip al visor, suelen llegar a ser tan grandes como de 1/4. Dos problemas que suelen tener los pips tradicionales y por qué tengo yo o por qué he elegido yo el Total Pip y por qué les ayudé un poco a desarrollar ese producto. Es que al estar en la cuerda, si no están perfectamente, si tenemos algo de rotación en esa cuerda o no está muy bien alineado, ese pip cuando lo abramos, en vez de estar totalmente plano o perpendicular a nuestro eje de visión, puede estar un poco ladeado a la izquierda y eso nos puede hacer que ladeemos un poco la cara para intentar alinearlo mejor o para el otro. Entonces, eso es un gran problema que nos va a dar errores de izquierda a derecha. Otro segundo problema que suelen tener los pips sería la luz. El pip, cuando la luz le da por un lateral, lo que va a sacar es, en el otro lateral, es un brillo y en el lateral que está haciendo sombra nos va a hacer más oscuro, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a cambiar es nuestra percepción del círculo del pip. Y al cambiarnos esa percepción, porque nos va a parecer que hay más aire por la izquierda donde está pegando la luz y menos donde hay sombra, nos va a hacer también tener errores de izquierda a derecha dependiendo de dónde está la luz. Entonces es muy clásico, y igual a muchos os ha pasado,
que vais al campo de tiro, estáis tirando una tarde fenomenal toda la tarde y al día siguiente vais por la mañana y dices, hombre, pero si hoy me van 2 centímetros a la derecha. Y puede ser por ese cambio del ángulo del sol, ese error, ¿no? Entonces, Total Pip, y no por intentar vender aquí pips, lo que ha hecho por su diseño es resolver esos dos problemas, consiguiendo que a pesar de que el pip gire, no cambie la forma del círculo y se haga una elipse, sino siga siendo circular el centro, y evitando que haya reflejos en el interior del pip que nos puedan hacer que tengamos una percepción del círculo descentrada de lo que realmente está, ¿no? Entonces, un elemento fundamental y que es importante también que regulemos el pip a la distancia cómoda que nos pide nuestro ojo. O sea, cuando nosotros ponemos el pip en la cuerda, tenemos que de una forma abrir el arco, llegar a nuestro anclaje, todo esto con los ojos cerrados y tocar con la nariz la cuerda y que cuando abramos los ojos, ese pip esté ahí. No tenemos que andar buscando, bajando la cara, subiéndola, buscando ese pip. El pip debería estar donde naturalmente nos va la vista, ¿no? Y de ahí regular el visor. Y regular el visor a la distancia, en los visores estos que tienen regulación, hay que regular el visor ese que esté en la posición natural que mayor vayamos a usar. O sea, que si estoy a 50 metros, voy a alinear el pip y ajustar el visor. Si nuestra distancia que más usamos son 50 metros, voy a poner el pip en la postura en la que a 50 metros mi ojo esté cómodo. Porque a 100 metros, al final, como el visor está más abajo, me va a pedir que levante un poco más la cara. Entonces eso, regular la posición del pip a la distancia que mayor vayamos a tirar. Y esto serían un poco las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un pip. Visto el pip, ya tendríamos cubierto nuestro sistema de puntería. Y ahora en el próximo episodio lo que haré es comentar el resto de elementos y accesorios que lleva un arco y qué características sería interesante tener en cuenta para ellos. Así que espero que os haya gustado. Este episodio estará disponible en YouTube y también en las plataformas de podcast, ¿vale? Así que nada, cualquier cosa, dejad los comentarios e intentaré poner links en la descripción abajo de los elementos que he mencionado. Hasta luego, chicos.